La tarde del 12 de noviembre de 2016, Keith Papini llamó con gran incertidumbre al 911. El hombre llegó ese día a su casa e inusualmente su mujer no estaba, dejando como único rastro su celular tirado al lado de una carretera, sus audífonos aún conectados a su celular y un mechón de cabello enredado a ellos. Para esa noche, su lugar de residencia estaba lleno de policías y perros rastreadores, con una comunidad consternada por la terrible desaparición de Sherry Papini. El día de hoy hablaremos sobre el caso de Sherry Papini y todo lo que rodeó su privación de la libertad en el año de 2016 y alguna información sobre una de las mujeres más buscadas en Estados Unidos cuando sucedió su desaparición, inspirada por mucho en la película de Perdida de Ben Affleck. Pero no me gustaría comenzar sin antes invitarte a que te suscribas a este canal si es que no estás suscrito ya, y dentro vídeo. Sherry Louise Grafe nació el 11 de junio de 1982 en el condado de Shasta, en California, hija de Richard y Loretta Grafe, quienes también tienen otra hija llamada Sheila, quien fue muy apegada a su hermana Sherry desde pequeña. A pesar de solo llevarse por un año y algunos meses, Sherry tenía una especie de vínculo con Sheila que era más como de una autoridad. Ella veía a su hermana como una mamá, como su protectora, debido a que ella era quien mantenía el orden en su casa, entre las constantes peleas, el abuso de sustancias y el alcoholismo de sus papás. Su hermana cuenta que solían irse a la casa de los vecinos o de algún amigo y pasaban todo el día ahí con tal de no estar en su casa por la situación tan hostil que se vivía, que podía ir desde las peleas entre sus papás hasta violencia dirigida ya a ellas por parte de su mamá. En su adolescencia, Sherry conoció a Keith Papini en la escuela y un poquito como que eran noviecitos, y de hecho él, que es quien se convertiría en su esposo, fue su primer beso, pero no su primer esposo. Después de salir durante la secundaria, los jóvenes se distanciaron y por ese periodo Sherry huyó de su casa por la violencia y comenzó a salir con otro joven llamado David, con el que se casó en 2006. Sin embargo, ese matrimonio no duró más que unos meses y para finales de ese mismo año comenzó una relación formal con Keith, con quien se terminó casando en 2009. La relación de Keith y Sherry parecía ser normal, aunque de pronto un poco caótica, donde destacaba un incidente que surgió en sus primeros años de matrimonio. Al parecer, Keith le revisó el teléfono a Sherry y le encontró mensajes con otro hombre, y obviamente se molestó muchísimo. Le dijo a Sherry que la única manera de continuar con ese matrimonio era una, y esto se trataba de que ella firmara un acuerdo prenupcial, en donde declararía que si ella se iba del matrimonio no se podía llevar ningún bien, aunque lo hubieran adquirido juntos, y que siempre manejarían sus economías en general por separado. O sea que cada quien sus Barbies, pero si tú te vas sin nada. Sherry no quería divorciarse de Keith y automáticamente accedió a firmar el acuerdo y su matrimonio continuó como antes. A los pocos años de que se casaron, la pareja tuvo su primer hijo, Tyler, y 2 años después tuvieron una segunda hija llamada Violet. En un inicio, Sherry trabajaba a tiempo completo en la compañía AT&T y se encargaba de sus propias finanzas, ya que realmente pues en su matrimonio cada quien tenía lo suyo, pero para diciembre de 2015, casi un año antes de su desaparición, Sherry fue despedida y decidió que se quedaría en casa para atender a sus hijos. Cabe mencionar que Keith no estaba muy de acuerdo con esto, pero terminó por aceptarlo, con la condición de que con el finiquito que le dieron por su despido, ella se encargara de pagar la luz y la guardería, porque él no había sentido que sus hijos siguieran yendo a una guardería si Sherry estaba en casa todo el día, a lo que ella aceptó y además optó por una operación de busto con ese dinero que consiguió del despido y algunos de sus ahorros. Alrededor de la familia de Sherry se sabía que ella era muy entregada a sus hijos incluso antes de que ella dejara de trabajar. Aprovechaba al máximo el tiempo que tenía con ellos e incluso su hermana le tenía el apodo de Supermom o Supermamá. Por su parte, Keith trabajaba como administrativo en Best Buy y en términos generales su vida era normal, común, feliz, viviendo una vida tranquila hasta que noviembre de 2016 llegó. La tarde de ese 12 de noviembre de 2016, Keith llamó con gran incertidumbre al 911, externando que al volver del trabajo no había encontrado a su esposa ni a sus hijos en casa. Se alarmó y llamó a la guardería de sus hijos, quienes se encontraban bien, pero seguían en la guardería, ya que su madre no había pasado por ellos esa tarde. Keith encontró la ubicación del celular de su esposa por medio de una aplicación que le arrojó que el celular de Sherry se encontraba a solo un par de kilómetros de su casa, pero lamentablemente al llegar solo se encontró el celular de su esposa con un montón de llamadas perdidas, incluyendo la suya, los audífonos de Sherry aún conectados al celular y un mechón de cabello enredado en los audífonos. Por supuesto, Keith comenzó a entrar en pánico y en lo que la ayuda llegaba llamó a algunos familiares y se puso a buscar por sí solo a los alrededores de su casa, en su
comunidad, gritando a todo pulmón el nombre de Sherry con la esperanza de que pudieran encontrarla cerca. La hermana de Sherry comenta que al recibir la llamada ella se cayó directamente al piso, entró en pánico, estaba embarazada y su esposo no le permitió manejar, pero también la llevó de copiloto para intentar hacer algo y se le unieron en la búsqueda aquí, esperando poder encontrar a su hermana cerca de donde parecía haber sido vista por última vez. Después de 24 horas de la desaparición, se hizo el primer comunicado en el condado Shasta, donde se dio la descripción de la mujer que se buscaba. Rubia, ojos azules, 34 años de edad y 1,70 m de estatura, de aproximadamente 45 kilos y vistiendo ropa deportiva, aclarando en todo momento que la investigación estaba en proceso y no se podía declarar como tal que se trataba de un secuestro o privación de la libertad. Sin embargo, todo el condado lo tomó como tal. Sherry era la clásica mujer americana viviendo el sueño dorado que se había desaparecido. Sin lugar a dudas se trataba de alguien que quería hacerle daño o que quería recompensa por su liberación. Además que las propias estadísticas arrojaban que el área había sido testigo de varias desapariciones en años anteriores. De igual manera, las autoridades nunca aseguraron que Sherry había sido privada de la libertad y tampoco que tenían algún sospechoso en la mira. Sin embargo, por lo privado, sus ojos estaban puestos en quien tiene que ser el primer sospechoso por todas las estadísticas: su esposo. Al hacer las entrevistas pertinentes alrededor del vecindario donde vivían los Papini, se encontraron con testimonios muy contradictorios. Algunas personas decían que jamás habían visto pelear a la pareja, otros decían que peleaban todo el tiempo, que los escucharon gritando algún día, y una vecina incluso aseguró que una vez escuchó a Keith gritarle a Sherry que le iba a quitar la vida algún día. Por su parte, los testimonios de amistades cercanas a Sherry eran un poco más neutrales, digamos. Una amiga suya dijo en algún momento que Sherry le confesó que ella estaba segura que si se atrevía a dejar a Keith, le quitaría la vida. Y literalmente dijo, me enterraría en el patio. Y otra de sus amigas dijo que una vez encontró a Sherry con un ojo morado y que ella le dijo que había discutido con Keith y que él la había golpeado. Sin embargo, ambas aseguraban que Sherry tendía a exagerar las cosas. A eso me refiero con que los testimonios eran un poco más neutros. Decían que no era el matrimonio color de rosa, pero que Sherry siempre le ponía mucha crema a sus tacos. Y de acuerdo a otros testigos, aquella vez que Sherry traía el ojo morado fue porque su esposo estaba jugando al Ninja Fruit en el Wii en una fiesta de Halloween con amigos y le dio por error en el ojo y por eso le quedó morado. Todos lo vieron. Por un lado, las amistades le decían entonces a los investigadores que Sherry sentía que su esposo era capaz de quitarle la vida, pero por otro lado les decían que Sherry era medio exagerada, entonces todo esto llevó a que los detectives volvieran de nuevo al punto cero. No había ninguna evidencia sólida de que Keith pudiera ser el culpable. Cientos de reportes ciudadanos llegaron a oídos de los detectives del condado donde les decían que lo habían visto, que vieron al sospechoso donde ella desapareció, e incluso hubo gente que se atrevió a decir por cartas descripciones de dónde encontrar los restos de Sherry, lo que creó muchísimo caos porque realmente no tenían ninguna pista sólida que los llevara al presunto culpable. Oficialmente las autoridades descartaron a Keith Papini como presunto culpable después de no encontrar ninguna prueba en su contra y del hecho de que pasara la prueba del polígrafo que se le hizo unos días después de la desaparición. Después de esto, el condado de Shasta solicitó ayuda directamente ya al FBI para intentar rastrear las últimas llamadas que hubiera podido hacer Sherry, que a lo mejor habían sido eliminadas de su celular o cualquier contacto de algún dispositivo que ella pudiera haber usado. Y en esta parte del interrogatorio, cuando le dicen a Keith que él oficialmente está descartado como presunto culpable del caso, le dicen que hay dos opciones. Número 1, que el culpable siga allá afuera y que hizo un excelente trabajo cubriendo su rastro. Y número 2, que Sherry se hubiera ido por voluntad propia, lo cual Keith negó al segundo que se lo dijeron. Dijo, no hay manera que mi esposa fuera capaz de hacer eso. En este proceso, los detectives encontraron en la casa de los Papini un diario que Sherry llevaba desde hacía años. Escribía desde el momento en el que se casó con su esposo Keith. Explicaba que sentía que él era un hombre que quería una esposa clásica de los 50, que limpiara, que cocinara, que atendiera a sus hijos, pero que también trabajara. Y eso le hacía sentir que él llegaba a ser controlador, pero que al final del día eso parecía funcionar para los dos y que ella no haría nada al respecto a pesar de no ser por completo feliz en su matrimonio. Estas declaraciones, aunadas al hecho de que Sherry estaba bajo un acuerdo prenupcial donde decía que si solicitaba el divorcio se iba a ir sin nada y no tenía independencia económica, les hizo sospechar a los detectives que esta posibilidad, aunque en todo momento, repito, Keith negó rotundamente que su esposa fuera capaz siquiera de pensar en huir, y esto porque él no creía que fuera capaz de hacerle daño
a sus hijos. En este punto de la investigación, un donador anónimo le facilitó a la familia Papini $50,000 para que pudieran ofrecer como rescate a la inversa, o algo así se llama, que es básicamente ofrecerle tú el dinero a la persona que tenga privada de la libertad a alguien y decirle públicamente, en este caso, por ejemplo, si me devuelven a Sherry, yo les doy los $50,000. Como la persona quería mantenerse anónima, se consiguió un experto en supervivencia en privación de la libertad y lo hicieron filmar un video que aparecería en todos los medios de comunicación exhortando a los culpables a entregar a Sherry Papini y que a cambio se les recompensaría con esos $50,000. Se les puso un plazo indicado para que la entregaran y si no, esa recompensa expiraría y no hubo ninguna respuesta por parte de los privadores de la libertad. No sé cómo más decirles para que no me quiten el video. ¿Privadores de la libertad? Privadores. El donador decidió duplicar la cifra y se comenzaron a ofrecer ahora $100,000, pero a aquel que encontrara a los culpables, ya no como recompensa por Sherry, sino por los culpables. Entonces hicieron de nuevo este video y lo publicaron de nuevo en noviembre 23, un día antes de Acción de Gracias del 2016. Para ese día, por supuesto, Keith estaba devastado de no poder tener a su esposa en un día tan importante como lo es Acción de Gracias en Estados Unidos y decidió que en honor a ella iban a lanzar globos amarillos al aire como símbolo de esperanza para encontrarla, y sus deseos parecían haber sido escuchados. Después de 22 días de haber estado desaparecida, el día de Acción de Gracias, Sherry Papini es encontrada a unos kilómetros de su casa en medio de un camino en la oscuridad por una mujer que conducía junto a su hija. Por su propia seguridad, la mujer que la encontró no se paró justo donde estaba Sherry, sino que se paró en una zona más adelante, una zona más segura, y llamó a la policía dándole los pormenores de la mujer y la carretera donde se encontraba. Y efectivamente, los oficiales arribaron al lugar e identificaron a la mujer como Sherry Papini. La mujer fue inmediatamente llevada al hospital más cercano para revisarla en caso de cualquier posible lesión. Sherry no se mostró cooperativa con las autoridades y declaraba no recordar absolutamente nada de lo que le había pasado durante la desaparición, lo que suele ser bastante común, que alguien borre de su memoria prácticamente todos los hechos que le generen un trauma, esto como un mecanismo de defensa. La mujer únicamente declaró que como resultado de su huida se había lastimado un pie, pero las radiografías no revelaban ningún daño importante. Lo que sí se notaba a simple vista era la pérdida evidente de peso de Sherry, quien para este momento ya pesaba 39 kilos, y algunos moretones en su piel que estaban en diferentes estados, como que se los había hecho en diferentes días. Algunos eran recientes y otros ya casi curados. Además de tener marcas visibles en las muñecas, en los tobillos y en la cintura, que era de donde presuntamente la tenían encadenada. También le habían cortado el cabello y le encontraron una marca como las que le ponen al ganado, pero en su hombro derecho. Al no querer cooperar con la policía, las autoridades le terminaron dando una grabadora a Keith para que pudiera grabar sus conversaciones con ella en espera de que él pudiera sacarle un poco de información, y descubrieron que Sherry no quería hablar con la policía porque había escuchado a sus captores decir que las propias autoridades estaban involucradas en su cautiverio. Después de días comenzó a dar más información diciendo que sus captores la golpeaban, no la alimentaban, que la mantenían en una habitación oscura, sucia y sola sobre un colchón, que ponían una música mexicana muy molesta. Así lo describió ella. Y que de pronto le daban algo de arroz, tal vez una tortilla o una manzana. En su declaración de cómo escapó, ella dice que en algún momento escuchó a sus captores discutir, escuchó cómo se disparó un arma, y después uno de sus captores la subió a una camioneta, se la llevó cubierta de la cabeza por una carretera y la dejó de la nada donde finalmente la encontraron. Y no fue hasta un año después que Sherry dio una descripción exacta de sus captores. Según su historia, eran dos mujeres mexicanas, una de cabello lacio, otra de cabello chino, que usaban cubrebocas siempre que estaban cerca de ella, mujeres de estatura baja y con tez morena, y las imágenes de las mujeres se transmitieron por todos los medios y se ofreció una recompensa a quien diera con el paradero de las criminales. Cabe mencionar que desde el inicio que dio la descripción de la música mexicana molesta que ponían y la descripción tal cual de las personas que la secuestraron, se notaba que era bastante racista la motherfucker. Y a ver, por supuesto que desde el inicio es importante que uno se incline a creerle a la víctima. En este caso, todos los que estuvieron alrededor de la mujer creían completamente en su historia, hasta que no. Las cosas que Sherry decía comenzaron a ser
bastante contradictorias, y en este punto su familia comenzó a revelar algunos secretitos que tenían sobre Sherry, como el hecho de que una vez irrumpió a la casa de su hermana porque sí, básicamente mientras ella no estaba se metió por el patio atrás de su casa, la vez que vandalizó la casa de sus padres y no quería decir que fue ella, la vez que su padre sufrió un robo importante en una de sus cuentas de banco y sospechó desde un inicio que había sido Sherry, o la vez que se autolesionó siendo una adolescente e intentó culpar a su mamá al grado de que su mamá prefirió hablarle directamente a la policía para aclararle que ella no estaba dañando a su hija y que ella andaba ahí pegándose sola. Incluso un experto llamado Ken Ryan, con 25 años de experiencia en criminología, declaró públicamente que no se creía la historia de Sherry, que era muy poco probable que las perpetradoras fueran 2 mujeres. Ojo, no que fuera imposible, pero que estaría en una cifra muy baja de posibilidades. No le daba mucho sentido, vaya, en una situación como esta en donde la violencia estuvo involucrada. Y además el hecho de que no hubieran pedido rescate, ningún dinero, información, nada a cambio, y que de la nada simplemente a una de ellas se le ocurre subirla al carro e irla a liberar unos kilómetros de donde la encontraron en un primer lugar. Años pasaron para que todo el teatro de Sherry se viniera al suelo, y esto fue hasta 2022. El FBI estuvo rodeando la casa de Sherry por horas en espera de que ella dejara su domicilio sola para no arrestarla delante de sus hijos. Sin embargo, el 3 de marzo de ese año, Sherry salió junto a sus hijos de su casa para llevarlos a su clase de música. Sin poder desaprovechar la oportunidad, un agente del FBI esperó a que Sherry se bajara de su carro y dejara a sus hijos, y en la puerta del edificio la agente se acercó a Sherry y le dijo: disculpa, ¿es tuyo un carro con tales características? Porque creo que te lo acaban de chocar donde te estacionaste. Sherry corrió rápidamente hacia el carro donde ya la esperaban los agentes listos para hacer el arresto. Lamentablemente sus hijos la siguieron hacia afuera del edificio y vieron toda la escena, y Sherry solo le lanzó el celular a su hijo y diciéndole que le llamara a su papá urgentemente. Durante los años entre su supuesta liberación y su arresto, Sherry recibió alrededor de $30,000 a través del sistema de asistencia de víctimas de California y, por supuesto, estaba siendo acusada de fraude. Sherry atravesó un juicio donde se presumía que podría estar hasta 20 años en prisión por haber orquestado su propia desaparición y por el fraude que menciono. Su ex esposo, dijo que después de que la liberaron, después de ese arresto, la liberaron porque este no es un delito, según yo que sé, persigue de oficio, entonces puede llevar el proceso de juicio en libertad. Después de esto, ella no quería hablar con su esposo, pero de la nada lo citó en la casa de una tía y le dijo como: ay, voy a tomar un acuerdo con la ley y voy a declararme culpable y así solo voy a pasar 6 meses en libertad condicional. Y su esposo: espérame, o sea, ¿por qué no defiendes tu inocencia? ¿O si lo hiciste o qué pasó? Él dice que en ese momento ella nada más quería ponerse íntima con él. Le quería quitar la ropa y él no entendía qué le pasaba, por qué en un momento tan importante donde estaban discutiendo la libertad de Sherry, ella estaba actuando como si nada, hasta rara. Y dice que ese momento es donde se dio cuenta que Sherry sí lo había hecho. La mujer era capaz de todo lo que la estaban acusando y decidió salir de la casa y no ver atrás. Los abogados de Sherry le dijeron a Keith que les tomó bastante tiempo que la mujer les dijera la verdad, pero finalmente lo hizo y les dijo que se había fugado con un exnovio con el que se comunicaba por un teléfono desechable y únicamente fue para salirse de la rutina un rato aparentemente, que vio por televisión esos 22 días como toda su familia y su esposo la buscaban por cielo, mar y tierra sin hacer absolutamente nada. Sherry fue sentenciada a 18 meses en prisión con cargo de hacer declaraciones falsas y un cargo por fraude postal. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, admitió haber orquestado el engaño y se le retiraron otros 33 cargos de fraude postal como parte de ese acuerdo de culpabilidad. Pero esto no termina aquí, amistad. Durante el tiempo en que Sherry estaba en prisión, su esposo se quedó con sus hijos, por supuesto. Y él cuenta que un día, estando en su casa, estaba acomodando algunas cosas en el cuarto con su hija cuando la llevaba a dormir. E hizo como un movimiento donde se quejó un poco del dolor de espalda. Hizo un quejido y su hija le dijo: ¿te duele algo? Y él le dijo: un poco, pero todo normal. Y la niña le dijo: ¿por qué no usas el método de mi mamá? Y el hombre: ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres con el método de tu mamá? Y la niña le dijo: sí, el método que nos hace mi mamá, que cuando nos ponemos malos nos hace oler
alcohol. Y él le dijo, ¿de qué me estás hablando? Explícamelo ya. La niña se levantó, fue directamente al baño y sabía exactamente dónde estaba la botella de alcohol y le echó en un algodón y le dijo, huélelo. Y su papá entró obviamente en un shock. Comenzó a investigar muchísimo más e incluso llevó a los niños con las autoridades para que se hicieran las investigaciones pertinentes. La niña le explicó que su mamá algunos días les ponía una bolsita de plástico con un trapito con alcohol alrededor del cuello colgado para que ellos estuvieran oliendo el alcohol y así llevarlos al hospital. No puedo pensar en otra cosa más que lo narcisista que era esta mujer y que quería tener atención, que quería llevar a sus hijos al hospital, no sé si tener algo que hacer o algún síndrome que los profesionales saben que tenga que ver con que le presten atención. Alrededor de 6 meses antes de lo esperado, Sherry salió de prisión y declaró que estaba profundamente avergonzada de su comportamiento, citando algunos problemas de salud mental de los que sufría, diciendo que haría lo que fuera necesario para arreglar el daño que había hecho. Y bueno, hasta aquí terminamos con este caso tan tumultuoso y confuso en muchas partes, creo yo. Y ¿sabes algo que me intriga? Que todas las personas que estuvieron alrededor de este caso siempre describen esto como de no puedo creer que una mujer tan bonita, toda güerita y con sus ojitos azules fuera capaz de montarse semejante mentira, como si el físico le asegurara haber sido una buena persona. Muy César Lombroso de su parte con la teoría de que si eres feo eres criminal. Pero bueno, ahora sí llegamos al final del video, la vamos a dejar por aquí. Te agradezco por haberte visto este video si es que llegaste hasta acá. Te invito a que te suscribas al canal si es que no estás suscrito ya, que le des like a este videito, comentes y lo compartas con algún conocido, alguna amistad que crees que le pueda gustar este tipo de contenido que es súper importante para un canal pequeñito como este. Y de nuevo te agradezco por haberte pasado y que tengas bonita semana.